quede en la proporción, ¿no? Simplemente observaron que se estaba ahí, y es más, no se contentaron con observar esta proporción, sino que en base a ella hicieron un sistema matemático fantástico, hace miles de años, tan adelantado como que nos han enseñado, y ahorita ya estoy en la tentación de decir que no solamente tan, sino más adelantado que lo que nos han enseñado, porque hace miles de años nosotros ya manejábamos la geometría fractal, y actualmente la actual ciencia occidental recién hace 30 años que ha comenzado a manejar la geometría fractal. Nosotros hace 3000 años manejábamos la geometría fractal. Bueno, esas son cosas de locos que las veremos con más tranquilidad. En cualquier momento nos encontramos, para nosotros no existe el tiempo. Todo el tiempo estamos juntos. Habrá momentos de conversar de otra geometría fractal que es fascinante, ¿no? Esto que ven acá es exactamente lo mismo de antes. Es el mismo cuadrado y su diagonal que he escrito en sí. Módulo matemático es raíz cuadrada de 2. Pero geográficamente y culturalmente no es lo mismo, porque esta es una tableta sumeria de esa época, los sumerios, que además su cultura es coetánea con la nuestra, van por ahí. Los sumerios pues tenían la misma proporción, igualmente entendían que era sumamente importante. Por ahí podemos comenzar a lucurar. Nosotros fuimos a Asia Menor y les enseñamos a ellos, o ellos vinieron acá y nos enseñaron a nosotros. No hay realmente forma de pretender decir que es cierto lo uno o lo otro. No habría que comprobarlo todavía. Pero si regresamos a la computadora, entonces entendemos que es perfectamente lógico que ellos acá y nosotros acá hayamos casi simultáneamente utilizado los mismos principios matemáticos, porque teníamos la misma computadora que estaba programada de forma similar para, según los parámetros y las variantes, dar respuestas. Entonces, a problemas similares, pues, esta computadora siempre da respuestas similares, ¿no? Esa es una forma. Pero, ¿qué pasó con los occidentales? Llegaron tarde. Recién 1400 años después, Platón, cuando escribe los diálogos de Timeo y Critias, dice algo muy profundo, realmente impresionante, casi mágico. En boca de Critias, Platón dice: el uso y el conocimiento del cuadrado y su diagonal es el único conocimiento que hace al hombre digno de tal nombre. Y luego, en esas mismas crónicas, esas mismas escrituras de Critias, describe cómo se diseña la ciudad de Atlantis. Y curiosamente, la forma como explica el diseño de la ciudad de Atlantis es el mismo en que nosotros resolvemos el problema de la cuadratura de la circunferencia por diagonales del cuadrado sucesivas. Misterios fascinantes que nos llevan a otro concepto muy importante: recordar que la cultura inicial fue la cultura humana. Todos los hombres humanos, que parece que la mayor parte del principio eran hombres humanos, hasta que aparecen los humanoides que inventan los dogmas, los dioses, las religiones, las verdades, que creen que tienen derecho a faltar al respeto a los demás, matarlos, apoderarse de ellos, etcétera, etcétera. Hasta ese momento existía la cultura humana y era una sola, y era el gran equilibrio de todos los seres humanos, y con la misma computadora. Por eso es que encontramos estos conocimientos similares. Cuando aparecen los humanoides y van aumentando y aumentando su poder, toda esta cultura humana se va perdiendo y tenemos que recuperarla.
Nosotros los indios, los andinos, primero tenemos que recuperar la nuestra, tener la dignidad de exigir que podamos desarrollar, lograr nuestra cultura y libertad, y luego comenzar a luchar por recuperar la cultura humana, es decir, el equilibrio, el respeto entre todos los seres humanos y entre todos los pueblos, el aceptar que si hay alguna obligación es creer en la otredad, en que el otro tiene derecho a pensar diferente, en tanto haya respeto. Con este cuadro diagonal ya pues comenzamos a entender, por ejemplo, cómo en Machu Picchu, lo que vemos acá en esta extraña estructura es un cuadrado, es un diagonal. Eso es justamente lo que nadie entiende por qué la forma de eso. O entender por qué en este escenario Mochica el cuadrado está sacralizado. El búho representa justamente al sabio, la pauta, al astrónomo, el que ve de noche. Todo esto es simbología, todo esto es escritura. Lo que estoy en realidad diciendo yo estoy leyendo en voz alta simplemente. Esta es la forma como los mayas, que son la misma confederación cultural, el mismo núcleo cultural que nosotros, somos una sola gran cultura en toda América, en toda Indoamérica. Esta es la forma como los mayas entendían a ese concepto que los europeos llaman Dios y lo imaginan como un ser humano. Nosotros nunca vamos a pensar que Dios pueda ser un ser humano. Entendemos que Dios, si de alguna manera se intenta representarlo, sería a través de un gran equilibrio cósmico, a través de las matemáticas, es la única forma inteligente de entenderlo. Entonces los mayas lo representan como un cuadrado que está inscrito dentro de un círculo. Están compartiendo el diámetro del círculo con la diagonal del cuadrado y le llaman Hunabku, que quiere decir el único dador de la proporción y la medida. Ese es un nombre digno para Dios y un concepto digno para Dios, no es el que nos impusieron los invasores. Acá está la Chahualán, se llama esta estatua, está en Chichén Itzá, y una de las cosas interesantes que tiene es que ustedes pueden ver acá un cuadrado y un círculo. Este cuadrado es a todas luces más pequeño que el círculo. ¿Por qué? Porque acá estamos ya tratando un problema que es sumamente interesante a nivel cósmico. Por alguna manera que todavía no puedo descifrar bien, que probablemente haya muchos que ya lo hayan descifrado, el cosmos está ordenado en relación a esa proporción del cuadrado y la diagonal. Y el cuadrado y la diagonal están dentro del famoso problema de la cuadratura de la circunferencia y la cuadratura del círculo. Todas las altas culturas, para merecer ser llamadas altas culturas, tienen que haber intentado por lo menos resolver este problema. Pero este problema, que son dos problemas paralelos, van paralelos a otro primer problema, que es encontrar un valor para pi. Yo creo que todos acá son en universidades y saben lo que es pi. Pero bueno, una recordadita no está de más. Si dividimos la longitud de la circunferencia entre su diámetro, siempre el resultado va a ser el mismo y va a ser un irracional, que nos han enseñado que es 3, 14, 6, 21, 84, 93, bueno, ¿sí? Una cola tremenda. Pi es un elemento cultural, en cuanto que no todas las culturas han encontrado el mismo valor para pi, por la simple razón de que no todas las culturas han tenido las mismas necesidades. Para hacer una rueda de un carro basta, ni siquiera se necesita un decimal de pi, con 3.0 basta, se hace una buena rueda o una buena tapa de una olla. Conforme las necesidades van aumentando, los decimales de pi van aumentando. Actualmente, para ir a Júpiter, los cálculos tienen que hacerse con 48 decimales, porque si no, estos elementos que se mandan podrían desviarse y no llegar a su punto de destino.
Entonces, dependiendo de los objetivos de las culturas, los valores de pi van cambiando, y por esto decimos que pi es un elemento cultural. Entonces acá ya nos está hablando pues justamente esta camaya de ese problema entre la relación del cuadrado y el círculo que da origen a la famosa propuesta de la cuadratura y la circunferencia. Nos han educado en un temor a las matemáticas, y eso no es gratuito, lo hacen a propósito, porque el que tenga un pensamiento matemático no va a aceptar los dogmas, va a insistir en que se compruebe lo que se está diciendo. Y a esta civilización que maneja el poder, la democracia, el dogma, la religión, etcétera, etcétera, le conviene que todos acepten los dogmas, le conviene que la gente no cuestione, le conviene que la gente no tenga un pensamiento matemático. Entonces le hacen tener temor a las matemáticas. Y por eso están académicos, muchos terminan, sacan su título, y ustedes pregúntenle qué cosa es la cuadratura y circunferencia, no tienen la menor idea. Y les interesa además, no les importa. Y es algo tan importante. Comenzando porque la cuadratura y circunferencia no es un problema de matemáticas algebraicas, digamos, sino es un problema geométrico. Y consiste en lo siguiente. Es muy simple, muy sencillo. Si nos da una circunferencia, tenemos geométricamente que buscar el método para dibujar un cuadrado que tenga exactamente el mismo perímetro de la circunferencia que nos han dado. Es decir, tenemos que buscar este cuadrado punteado que tiene que medir exactamente el mismo largo que tiene la circunferencia que nos han dado. Eso es todo el problema. Aparentemente simple. Es simple si lo vemos con la lógica andina y es imposible si lo vemos con la lógica occidental. ¿Por qué? Porque son dos lógicas diferentes. Los occidentales funcionan con una lógica bivalente y nosotros funcionamos con una lógica trivalente. La diferencia, si ustedes nunca lo han pensado, no es difícil. ¿Qué dicen los occidentales? O es de día o es de noche, es falso o verdadero, 1, 0, blanco, negro, conmigo o contra mí, como dice el judío Bush. Todos los que no están conmigo están contra mí. Esa es la lógica de los occidentales. O es de día o es de noche. Por favor, entre el día y la noche, suponiendo que hayamos establecido en qué momento comienza el día y en qué comienza la noche, porque no existen, son fractales. Ahorita estamos acá, nos supongamos que estamos de noche y en el otro lado están de día. Entonces no es ni día ni es de noche. Simplemente todo es cambiante. Además, ¿en qué momento comienza la noche? ¿En qué momento comienza el día? Pero supongamos que hubo un momento. Entre el día y la noche hay millones de segundos y fracciones de segundos, y en cada uno de ellos puede suceder algo diferente. Son todas posibilidades intermedias. Entre el negro y el blanco está todito el espectro colorífico, como el arco iris. Entonces no es que es de blanco, es negro, no, están toditos los colores al medio. Entonces, a esa tercera posibilidad, a ese conglomerado de posibilidades, es la tercera entrada, aparte de los dos extremos. Entonces, eso es lo que se llama la lógica trivalente. Esa lógica nos permitió a nosotros lograr cosas que nunca han logrado los occidentales. ¿Pero por qué? Porque la lógica trivalente es la lógica de las computadoras que funcionan. Y la lógica bivalente es la lógica de las computadoras colgadas. Un ejemplo que parece medio raro, pero así pues. Entonces, primero hay que lograr un valor para pi, para poder entrar al problema de la cuadratura de la circunferencia. Y luego, en la cuadratura de circunferencia lograda, se puede pasar al otro problema, que es la cuadratura del círculo. El de la circunferencia es un problema lineal. La cuadratura del círculo es un problema de áreas. Todos los
pueblos, las culturas han tratado el problema por diferentes métodos, totalmente distintos. Nosotros lo planteamos de acuerdo a nuestra realidad, pues, es esa proporción, es una proporción cósmica que está ahí en la constelación de la Cruz del Sur, la proporción del cuadrado y su diagonal. Iniciamos con esto el problema y con un concepto que tampoco manejan los occidentales, que es el concepto de la unidad. Para nosotros la unidad es cualquier medida, no hay una unidad dogmática. Los occidentales tienen el metro patrón, que han hecho un altar, se ve en Francia, y ahí tienen la cámara, la presión, temperatura, esto, el otro, y el dios metro está ahí tapado, con mucho cuidado, que es el metro patrón. Claro, teóricamente todo el mundo, todos los creyentes debían ir con su palo, su barra, su esto, y tomar el metro patrón para que sea exactamente el mismo. Eso es pura teoría, porque así no es. Pero para ellos la unidad es el metro patrón. Para nosotros no hay unidad, la unidad puede ser cualquiera, no tenemos unidad. Unidad puede ser esto, puede ser el brazo, puede ser cualquier cosa. Lo que existe es un sistema proporcional. La unidad puede ser cualquiera, no es importante. Hace un tiempo tuve un gusto en una comunidad, me acuerdo había algo enseñado esto, viene una chica contenta, y dice, no sabes cómo hemos hecho nuestra casa, ha salido linda, pero el secreto es cómo la hemos hecho. Si le digo, ¿cómo has hecho? Hemos tomado como unidad patrón a mi papá. La medimos qué altura tenía y hemos desarrollado toditito el sistema para hacer la casa, tomando como unidad la medida de la altura de mi papá. Cómo el concepto va aprendiendo y se va entendiendo. Entonces, esta es la unidad. La unidad es simplemente cualquiera, no interesa cuál. Armamos esta, abajo no se ve un poco, pero son 3 igualdades que se refieren justamente a este sistema de proporciones. Entonces, ¿qué sucede? Que hay más incógnitas que igualdades, y no es posible. Otra cosa que quiero que entiendan, la prueba yo la estoy haciendo con álgebra, porque si no de otra manera no me entenderían y no me aceptarían, pero yo no he utilizado el álgebra para llegar a la solución, sino he leído simplemente lo que estaba ya escrito en nuestros libros. El álgebra la han utilizado para poder probarles que es cierto, nada más que para eso, pero no se ha seguido ese camino para encontrar la respuesta. Este es el sistema que nos lleva al valor de pi. Con la diagonal, el primer cuadrado unitario, dibujamos un nuevo cuadrado, con la diagonal de ese nuevo cuadrado, dibujamos un nuevo cuadrado, con la diagonal de ese cuadrado, dibujamos la cuarta unidad, otro cuadrado. ¿Por qué? Porque aquí no es posible, como digo, hay más incógnitas que igualdades, lo mismo sucede acá, lo mismo sucede acá. Luego, aplicamos la metodología del mundo andino, que es la única, que es la metodología del telar. Todo en el mundo andino funciona con el concepto y la metodología del telar. El conocimiento y todo se llega primero a través de tener un urdimbre, luego de tener la urdimbre se encuentra la trama. Esto es un tejido que estamos tejiendo, entonces tiramos este hilo, este cuadrado unitario, y la primera operación la pasamos a la cuarta operación, luego abrimos el cuadrado unitario en forma de cruz cuadrada. ¿Por qué? Porque las cruces cuadradas están por todas partes, ahí viene la correlación. ¿Qué operación hago ahora? ¿Qué movimiento hago? Si por todas partes hay cruces cuadradas, entonces la probabilidad que tenga que recurrir a una cruz cuadrada, y acá lo estamos haciendo justamente una cruz cuadrada en función de sacar el cuadrado original. Se forma la cruz cuadrada y tomamos la diagonal
de estos 3 cuadrados. Una vez que tenemos la diagonal, la giramos, la ponemos vertical y vamos a tener la altura del cuadrado que estamos buscando. O sea, el cuadrado que va a tener el mismo perímetro que la circunferencia dada. Repito, todo esto yo no lo he hecho algebraicamente. Estoy comprobándoles a ustedes algebraicamente que es cierto, que es otra cosa. Hacemos igualdad y vemos que el valor de pi es la raíz cuadrada de 10, o sea, la diagonal de 3 cuadrados. Miren bien el tejido, que es un tejido, a partir del cuadrado unitario, cómo va creciendo, 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 y luego se da este desarrollo final con la solución. Ahora sí les voy a encontrar y les voy a mostrar a dónde leí cómo se hacía la operación. Yo no la hice así, yo lo estoy probando a ustedes, pero la lectura no se sacó de ahí. La lectura se sacó de aquí. ¿Esto qué es? Es un tejido Paracas. Nomás que se presenta un sector nomás, que es este sector de acá, de este tejido Paracas, que nos está mostrando cuál es el origen de la solución de este problema, que es el más importante. Y el origen está, pues, en origen, que justamente es en el órgano reproductor de la llama, donde se da el origen de la vida. A la llama la está jalando un sapito. No he traído el slide, pero justamente todo esto es el mapa astronómico que vimos antes, de la constelación del sapo, que está jalando la llama a beber en el Chiarcota, que es la laguna negra, la fuente del saber que está al pie de la constelación del cruce de lo que se llama el saco de carbón. Todo esto de acá son los elementos de los cuales otro estudioso, nuestro grupo que está en Pisac, encontró la huilca. La huilca es una de las plantas, es la planta más sagrada que tenemos. Todo el mundo cree que es la ayahuasca, pero la ayahuasca solamente es la puerta para ingresar a la huilca. Es decir, para tomar la huilca en forma de rapé, primero hay que haber tomado ayahuasca. Acá está el dibujo de la planta, la huilca. Observando todo este tejido, pudo saber cuál era la huilca y luego la encontró en la selva de Venezuela. Es toda una ciencia, pues, es otra ciencia, no es la que les enseñan en las universidades. Toda la naturaleza en nuestra universidad. Y la única ciencia es la ciencia de la observación, y el único método es el método de la acumulación. Todo esto es una revolución, obviamente, y más dicho en una universidad. Bueno, yo les cuento, lo toman o lo dejan, eso es el problema de ustedes. Entonces aquí llegamos a la cruz cuadrada y a la solución de la cuadratura de la circunferencia. La circunferencia es lineal, el círculo es área. A pesar de que los griegos, los occidentales, los matemáticos actuales siguen con que la cuadratura de circunferencia es imposible, acá está la solución, acá está la prueba. Y es facilísimo, cualquier niño de colegio de los primeros años puede hacer jugando. Nos dan esta circunferencia, lo que hacemos, tenemos que tejer. Para tejer primero hay que tener una urdimbre. La urdimbre es a la circunferencia que nos han dado, circunscribir un cuadrado, poner 2 ejes verticales y 2 ejes diagonales. Ya tenemos la urdimbre. Ahí comenzamos a tejer. ¿Cómo tejemos? Ahí lo pueden ver. Donde los ejes verticales se encuentran. Trazamos un rombo, donde se encuentran los verticales, trazamos un cuadrado. Donde no se forma el rombo, lo trazamos. Donde no se forma el cuadrado, lo trazamos, utilizando la urdimbre. Y en la cuarta operación vamos a tener el cuadrado original. Lo estamos haciendo al revés de como hicimos al principio.
principio comenzamos por el cuadrado original. Ahora encontramos el cuadrado original en la cuarta operación. Una vez que tenemos esto, lo abrimos en forma de cruz cuadrada. Una vez que tiene una cruz cuadrada, trazamos la diagonal de los tres cuadrados. Los ponemos vertical y ahí tenemos el lado del cuadrado que estamos buscando. Está la prueba, Ignacio. Entonces, como ven, los abuelos me enseñaron en sus libros, y ahora yo estoy tratando de unirlo a dos mundos, de traducirlo de uno al idioma del otro, para que vean que es cierto. Exactamente igual, porque ese es el problema, encontrar el método para dibujar un cuadrado que tenga el mismo perímetro que la circunferencia que nos dieron. Ahí tienen todo el método y ahí tienen la prueba de que es absoluta y matemáticamente cierto. Para el tercer problema paralelo, que es la cuadratura del círculo, luego que hemos llegado acá, hacemos la siguiente operación. Trazamos con la diagonal de este cuadrado un nuevo cuadrado. Este tiene el cuadrado original. Con la diagonal del cuadrado original trazamos este cuadrado, que es obviamente más grande. Se forman estos cuatro cuadraditos. Cuatro cuadraditos los llevamos al extremo. Y en ese punto está el cuadrado que va a tener casi la misma área del círculo que nos dieron. Ya en área la cosa es más compleja. Pi es un irracional, eso lo sabemos. Entonces es imposible encontrar exactamente un cuadrado, dibujar un cuadrado que tenga exactamente la misma superficie del círculo que nos dieron. Pero fíjense, uno tiene 12.74 unidades cuadradas y el otro tiene 12.64 unidades cuadradas. O sea, los dos se diferencian en un décimo por ciento, nada más que en un décimo. Este décimo no se puede ver a simple vista. Es decir, si por alguna razón virtual o lo que fuera queremos diseñar una estructura circular y una estructura cuadrada que tenga la misma área, acá está todo el proceso. El 10% es imposible verlo a la vista, o sea que nuestros amados resolvieron pues totalmente la cuadratura de circunferencia y casi exactamente la cuadratura del círculo. Este imposible para los griegos lo vamos a enseñar a nuestros niños, a los que recién entran al colegio, están jugando con pelotitas, camonitos, le van a decir que bote a Pato Donald o Mickey Mouse y todas esas cosas japonesas que se han metido a la cabeza, y que se pongan a jugar con geometría. Y así, en esta forma sencilla, lo van a hacer. Imposible para los griegos. Les vamos a poner el círculo y le vamos a poner la bolígrafo. Trabajen. Van a jugar. Hacen el rombo, entran al cuadrado, el otro rombo, el otro cuadrado, y ya tienen el cuadrado original. Lo corren acá por el eje, lo abren en forma de cruz cuadrada. Hacer cruz cuadrada, le dibujan la diagonal y la ponen vertical, y ya tienen el lado del cuadrado que están buscando. Es imposible que los griegos lo van a hacer nuestros niños jugando en el colegio. Entonces, esta es la síntesis de todas las cuatro operaciones que, como ustedes ven, ya estamos viendo de dónde es que surge la famosa chacana o la cruz escalonada. Justamente la síntesis de esta operación geométrico-matemática, que si la hacemos ritual, corriendo estos ejes, nos va a dar justamente pues la famosa chacana. Si no quieren aceptar que esto hicieron los abuelos, entonces tienen que aceptar que yo soy un genio y tienen que darme el premio Nobel, porque yo resulto la cuadratura de circunferencia. ¿Sí o no?
Pero yo no lo he resuelto. Lo que he hecho yo es leer los códigos de los libros que nos dejaron los abuelos, nada más. Ustedes entran a la Galería de las Virgas Ornamentales en Chalín de Huántar, que son los subterráneos que están en tercer nivel, difícil de llegar aquí como culebra, como lombriz reptando. Una vez que están adentro, unas galerías enormes, con unas losas enormes en el techo, y ahí están dibujados una serie de fórmulas matemáticas. Una de esas es esta. Ahí pueden ver exactamente la chacana y la cruz cuadrada. Los 4 elementos perfectamente mostrados. Y yo no soy como Moisés, ¿no? Moisés se subió al monte Sinaí, se puso el picapedrero, y después bajó acá, Dios dice que cumplan con estos mandamientos. Yo no me he metido ahí, no había manera de que pudiera dibujar en el techo todo eso. Entonces todo eso es cierto, pues. Y los abuelos fueron sabios. O lo aceptan, o me dan el premio Nobel, escojan. Este símbolo nuestro, que es un símbolo de sabiduría matemático, geométrico, está en todo el continente, porque somos un mismo núcleo cultural. Esto, aunque no lo crean, es de Norteamérica, es de las culturas mexicanas, está en el Museo de Arqueología de México. Esto, de los mayas, está en Chichén Itzá por todos lados. Esto, de la cultura azteca, también está en el Museo de México. Esto es acá en Argentina. Los diablitas tienen una iconografía maravillosa. Esta es una de sus urnas funerarias. ¿Cómo puede estar en todos lados un símbolo tan importante? Porque simplemente es real, es cierto, es verdadero. No es casualidad. Esto es Aymara, de la cultura pujina de mi tierra. Yo soy de la República Independiente de Moquegua, al sur de Arequipa, al norte de Tacna. Ahí está Cerro Baúl, que es un gran asentamiento de Tiahuanaco, y este cerámico es de ese sitio. Pueden ver ahí a Chacana. Mi hijo Sadir dice que es mi foto, de repente. Acá estamos en el monte sagrado de los Jamautas, el monte Tunupa, que está acá cerca, en el Salar de Uyuni, entre el Salar de Uyuni y el Salar de Colpasa. Está el monte Tunupa, muy hermoso, tiene toda una corona de colores. En ese monte, conversar mucho, hay maravillas. Esto es en Tiahuanaco, en una chacana. Si toman la mitad de esta chacana, van a encontrar exactamente lo mismo en la punta del monte Tunapa. Las culturas, en las grandes culturas siempre hay un apu, un monte importante. Uno de los más conocidos es el Fukiyama en Japón, que es muy hermoso. Pero bueno, para mí más hermoso es nuestro monte Tunapa, realmente esplendoroso. Pero los que invadieron, ¿qué cosa presentan? Presentan el monte Sinaí. En el año 86 hubo una famosa expedición arqueológica de arqueólogos italianos y arqueólogos judíos para estudiar el monte Sinaí. ¿A qué llegaron? ¿A qué conclusión? Que el monte Sinaí no estaba ahí, no que estaba por allá. O sea que no existía, era un puro cuento nomás. Sigamos por montecitos a ver quién tiene más monte, ¿no? Machu Picchu, van a ver, el espacio sagrado es justamente la cruz cuadrada. Esto es un trabajo hecho por un arquitecto inglés que fue a Machu Picchu, estudió todo y hizo este trabajo. Efectivamente ahí, en el sitio más importante está la cruz cuadrada, es el espacio de la cruz cuadrada. Esta es ya la chacana, pero a nivel de geometría fractal. En geometría fractal se estudian los objetos fractales, muchos de ustedes deben saberlos.
El primero que se encontró se le llama ahora el Mandelbrot, el Chinche. Fue un esfuerzo tremendo que hizo este científico. Muchos comenzaron, no acababan, tomó la posta al final y llegó a encontrar la geometría fractal y su primer objeto, que es el Mandelbrot. La geometría fractal funciona por iteraciones, es decir, por repeticiones. Un número base se comienza a elevar al cuadrado, elevar al cuadrado, elevar al cuadrado. Para llegar al objeto este Mandelbrot se tuvo que hacer 4.800.000 repeticiones. Solamente se pudieron hacer con la más desarrollada de las computadoras que había. Nosotros, hace miles de años, teníamos un objeto fractal perfecto y parece que más importante que el Mandelbrot. ¿Por qué? El Mandelbrot solamente tiene una iteración, es decir, una repetición. Nosotros funcionamos con dos repeticiones. Una repetición interna, que es la amarilla, que tiene que ver con la raíz cuadrada de 2, la diagonal al cuadrado 2, 2 de 2, etcétera, etcétera. Entonces, esa repetición es interna, que es la amarilla que ven. Y se llega al nuevo cuadrado unitario. Ahí otra vez se repite 4 veces, se llega al otro, al siguiente. Entonces el azul es infinito y el amarillo es interno, la repetición que se da internamente. O sea que es más compleja aún que el Mandelbrot. Que hay mucho que trabajar. Probablemente alguno de ustedes pues trabaje, no sé si tenga tiempo, además tengo tantas cosas que hacer que no sé para dónde ir. Cada vez aparecen más cosas y más cosas y más cosas, es realmente impresionante. Entonces les dejo la tarea pues, para algunos. Los fractales, entre uno de sus muchos parámetros, tiene el de la cuenca fractal, que es el punto de cambio. Ese concepto de la cuenca fractal ha hecho a muchas disciplinas entender cosas que eran imposibles de entender. La repetición permanente de una misma operación es como si ustedes tienen un vaso y le echan gotas de agua infinitamente pequeñas, milésimas de milímetros. Ustedes casi no van a notar que va subiendo el líquido. Es como cuando un hijo nuestro va creciendo, no sabes en qué momento creció. De repente lo vemos grande y con bigotes, pero no nos hemos dado cuenta en qué momento. Igual es, el agua va subiendo, el papo de agua no lo vemos. Llega a un punto en que ya está casi que al borde, pero parece que no se moviera, pero de repente estalla, todo el agua se va al suelo. ¿Qué ha sucedido? Que ha llegado al límite de la cuenca fractal. Ese límite es el que tenemos nosotros acá, en el caso de este objeto fractal, que es la chacana. Dentro de ese concepto de límite de cuenca fractal, por ejemplo, los que estudian los climas, ¿cómo se llaman estos que todo el mundo se ríe de ellos? Que dicen que mañana va a llover y sale sol, encima del sol y llueve. ¿Cómo se llama? Los meteorólogos. Uno de los fractales muy hermosos que hay actualmente es justamente que le llaman el efecto mariposa. Y se ha llamado así porque ya con estos conceptos alguien se puso meteorólogo a estudiar, porque había sol pleno, de repente, ¡boom!, de un momento a otro está ahí una tormenta tremenda. La mayor parte nos explicaban, pero que estaban tras de este concepto de los fractales, y llegaron a ver que había pasado una bandada de mariposas. El simple aleteo de las mariposas había ya toda la estructura hecha, había hecho que se llegue a la cuenca fractal, y de un momento a otro estalló la tormenta. Ese límite de cuenca fractal está sirviendo a los economistas, está sirviendo a los médicos, está sirviendo a una infinidad de estudiosos que recién están entrando a la realidad. Ya todo eso que se enseñó en la universidad, cosas fijas, dogmas, esto, no. Ahora todo va a funcionar a través de este concepto de la geometría fractal. Bueno,
Nosotros, eso hace 30 años que comenzó, nosotros hace 3000 años que comenzamos con la geometría fractal. Ya tienen un objeto fractal de primer orden, curiosísimo y más complejo de lo que estamos encontrando. En este libro no hay, en esta edición atrás, hay algunos ejemplos de objetos fractales andinos. No está a colores, hay un libro más grande que sacaba la Universidad de Lima, grande, a todo color, muy elegante, no lo tengo claro. Ahí está a todo color, se puede ver cómo funcionan estos fractales. Bueno, creo que hemos llegado al final, si no me equivoco. No, está bien, llegamos al principio. Algunos estarán cansados, escojan. Tienen la ocasión de oír, si prefieren comer, vayan a comer. Entonces, cuando encuentren esto, están estos cerros acá alrededor. Cuando encuentren estas chacanas y estas cruces cuadradas, que no estoy con otra cosa, estas chacanas, estas cruces cuadradas, vean todo lo que están encontrando. En esa síntesis de sabiduría, están ahí humildemente. Ni las miran ustedes, que ni saben que están ahí, están a su lado. Pueden verla cuando comiencen a entender que es importante que lo vean. Bueno, les decía que recién comenzamos, esta es la geometría sintética. Será un poquito largo explicarlo, pero lo que está un poquito más explicado, un poquito más en el libro de Leibniz, la hipótesis que todos esos tejidos que vemos, todos geométricos, pareciera que no fuera nada, todas son fórmulas matemáticas, incluso estos productos notables que estudiamos en álgebra. Muy probablemente todo esto que vemos es pura matemática, puras operaciones matemáticas, quizás notables matemáticos, etc. Pero, nuevamente insisto, la cultura andina funciona a través del concepto de tejido. Este es un tejido, en este caso es en lana, pero el mismo, lo pueden ver aquí en piedra. Este está en el Suchuna, frente a esta Saibama, donde está el resbaladero. A la espalda de esto hay una serie de estructuras matemáticas. Una de ellas es esta, que está ahí en el Suchuna. Es un tejido en piedra, tan como este que es tejido lana. Bueno, todos estos son libros. Aquí es donde he leído todo lo que les estoy contando. Ahí mismo pueden ustedes leer. Si vieran entender que la única ciencia es la ciencia de la observación, y si trabajando duro llegan a convencerse que la única metodología es la metodología de la correlación. Bueno, todo esto viene, te decía como un inicio, porque vamos a hablar muy rápidamente, pero vamos a hablar de la ciencia de la semiótica. Por ahí un antropólogo, estos señores que manejan las ciencias sociales, me dijo que yo empleaba malos términos, que inventaba cosas y que no sé cuánto. Porque si usted sabe, o si debería saber usted, que la semiótica es una ciencia moderna que recién se ha inventado. No sé cómo puede usted hablar de semiótica de hace 2.000, 3.000, 4.000 años. Claro, lo único que hay es sonreírse, ¿no? Pobrecito. Hasta ahí llegó, pues está en su techo ya. Tenemos que aprender a diferenciar entre figura, signo, símbolo, simbología, semiología y semiótica. Es todo un proceso de lectura de las imágenes, es decir, es un proceso de lectura de una escritura que casi no se conoce. Si aprendemos ese proceso, que no es muy difícil, y a través de lo que vamos a ver luego, veremos que sí existía la semiótica. Se supone que la semiótica es un proceso científico consciente, de que no es que uno dibuja un pajarito por hacer la figurita,
o un pajarito porque pues, en esta fecha hay bastantes pajaritos y en otra fecha no hay pajaritos. Hay que entender la diferencia entre figuras, signos, símbolos, simbología, semiótica, etcétera, etcétera. Hay que entender que un círculo es un círculo. Si un círculo lo pintamos de rojo, bueno, es un círculo pintado de rojo. Pero si entramos al terreno de la simbología y la semiótica, estamos entrando al terreno de la sociología, de los grupos humanos, y entonces hay un grupo humano que se pone de acuerdo y nos dice, desde ahora un círculo rojo va a ser el signo de que no se puede pasar, de que hay que pararse. Entonces ponemos el círculo rojo en un semáforo, y cuando vemos ya sabemos que eso es signo que tenemos que pararnos, y que es símbolo de que hay una sociedad que está organizada, organizándose. Y cuando dentro de diferentes niveles de pertinencia vamos trabajando con esos símbolos, vamos a llegar a la semiótica. Y dentro de la semiótica vamos a entender la gran necesidad que hay de que una sociedad se organice dentro del respeto, dentro del equilibrio, etcétera, etcétera. Entonces vamos a estar en el terreno de la semiótica. Y si todo eso lo escribimos y lo ponemos como normas, y haces la práctica semiótica. Y según estos científicos de academia y de las universidades, nosotros no podíamos tener semiótica. La semiótica recién la han inventado ellos. Y es lo de siempre. Como que dicen, nosotros no podíamos tener geometría fractal, que recién se ha inventado. Además, para tener geometría fractal hay que tener computadora. Claro, ¿cierto? Entonces no puede ser, claro que puede ser. Pero ¿cómo hacía si no tenían computadora? Sí teníamos computadora. ¿Está la madre de la computadora, sí o no? Nosotros hemos tenido computadora. ¿Qué culpa tenemos que ellos no hayan sabido utilizarla? Nosotros sí hemos sabido utilizarla. Entonces, estamos hablando de una ciencia. Esto que les he puesto por delante, simplemente unas cuantas pinceladas para que vean que nosotros hemos estado desarrolladísimos en todas las ciencias, en todas. Habidas y por haber. Ahorita esto es una charlita de un ratito. Esa charlita no la prologo, voy a estar acá 4 horas. Estoy tratando de hacerla cortita. Pero no se imaginan toda la ciencia de los adelantos que hemos tenido, es impresionante. Por ejemplo, en el terreno de la agronomía, nosotros diseñamos esta solución. Esto es un altiplano, acá un altiplano helado, congelado frío, que se llaman los guaruguaros o camellones. Es este sistema de cultivo haciendo terrazas altas, todas rodeadas por estos elementos llenos de agua. Este sistema funciona al revés del que conocemos. Nosotros, en el sistema que conocemos, regamos las plantas de arriba abajo. Acá las plantas se riegan de abajo arriba, porque por capilaridad todo el agua que hay aquí va pasando a través de toda esta galleta, que es una galleta hecha de una serie de tierra, carbones, fermentos, abonos, animales, una serie de cosas, así como un sándwich. Entonces el agua por abajo pasa a través de todos esos nutrientes y se da el proceso de crecimiento por arriba. ¿Qué cultura económica ha hecho eso? Y vean los resultados. Estos chiquitos redonditos, no es nabo, otro más chiquito, rabo. Vean este rabo, es un rabanito, rabanote. Eso es lo que se logra en los guaruguaros. Si los actuales agrónomos, por decir, no sé la cantidad, no recuerdo, si en una hectárea salen 1000 quintales de papas, nosotros los guaruguaros sacábamos 6000. Y si ellos logran papas del tamaño de un puño, nosotros logramos papas del tamaño de una pelota de fútbol. No he traído el slide, pero es cierto, no estoy hablando con peras, es cierto. Vean esto. Esta es una camioneta de carro. ¿Están viendo? Vean esto. ¿Eso es sabiduría o no es sabiduría?
No estamos fantaseando, estamos hablando de realidades. Y estamos preguntándonos por qué esta gente se cree con derecho a dirigir nuestra vida, se cree con derecho a que nosotros estamos obligados a vivir como ellos quieren, a pensar como ellos quieren, a creer como ellos quieren. ¿Por qué? Porque son tan brutos que no aceptan que nosotros somos una opción para ellos. Nosotros queremos enseñarles a vivir, queremos enseñarles cómo se habla con la naturaleza, queremos enseñarles cuál es el respeto, cómo es realmente el equilibrio entre los seres humanos. Y ellos quieren que sigamos creyendo en sus tonteras, en sus religiones, en sus dogmas, en su democracia y en todas las cosas que simplemente son desequilibrio. Y esto no es político, es simplemente real, es un análisis de la realidad. Entonces llegan y en lugar de entender la otredad y de respetarnos, nos tratan como indios salvajes, hechiceros, chamanes, diabólicos, toda esa tanda de adjetivos que han inventado, y al final también comienzan a hacernos la trampa de los símbolos, así como han hecho con la constelación de la Cruz del Sur. La constelación de la Cruz del Sur es nuestra fiesta de más de 4.000 años de antigüedad. Sin embargo, los curas se lo agarran y hacen la fiesta de la cruz, ahora se van a aparecer como fiesta cristiana. Roban los símbolos así, sin tener ningún respeto, ningún pudor. Muchos nos hacen la trampa de que no, sí, nosotros respetamos. Yo estaba leyendo en una revista de los jesuitas allá en La Paz y decían que estaban de acuerdo con nosotros, escribían cosas tan curiosas como esta, decían: tenemos que aprender de los abuelos andinos que ellos sabían leer la verdad en las hojas de la coca. Igual nosotros tenemos que aprender a leer la verdad en las hojas de la Biblia. Esa manera de trampear es exactamente esta, ¿no? La que siempre han hecho, y a eso le han llamado sincretismo. Es decir, según ellos y según los científicos sociales, se da el sincretismo cuando un pueblo acepta los valores, los símbolos, la manera de pensar de otro y se adapta a ellos. Entonces dice que había un proceso sincrético y que nosotros hemos aceptado las culturas, las ideas, las creencias de ellos. Y van a ver ustedes que nos presentan acá esto, ¿no? Se supone que es la Santísima Trinidad o lo que fuera, pero el problema no es qué cosa es, el problema es la trampa. Dicen que esto es sincretismo, pero esto es de la época de la colonia, siglo XVII, siglo XVIII, y es copiado de esto, que es Tiahuanaco, de 800 años antes. Entonces, ¿quién ha copiado a quién? ¿Quién se ha adaptado a quién? Esto no es sincretismo, esto es cretinismo. Y no es un juego de palabras. Eso es lo que dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua, que tengo yo, porque no tengo otro desde el año 78, pero ahí lo tengo. En el aire se pone la bibliografía, la página, la línea, dice. Ponen cretino, dice el galicismo que viene del francés cretin, que quiere decir cristiano. Entonces, si eso es cretino y uno quiere cristianizar a alguien, está haciendo cretinismo, ¿sí o no? Entonces, esto no es sincretismo, esto es cretinismo. No sé si les guste o no les guste, pero yo estoy hablando de cosas puramente técnicas, ¿no? Entonces, ante estos dos discursos, el de los judíos cristianos que nos invaden, que igual podría ser el discurso de los budistas que nos hubieran invadido, el discurso de los confucionistas y los chinos, o el discurso de los mahometanos y nos hubieran invadido los árabes, es histórico, como dijo al principio. Nos encontramos entre los dos discursos y bueno, encontramos ahí que no saber qué hacer, decimos, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es cierto? ¿Quién le creo? Entonces tenemos que entender una cosa muy simple, y es que la verdad no existe. Si ustedes ven un disco de frente, van a ver justamente esto. Si cambian, se ponen en un costado, lo que van a ver es un óvalo. Si lo ven de perfil, lo que van a ver es una línea recta.
que también podría ser la proyección que atrás hay un cuadrado, un rectángulo, lo que sea. Entonces preguntamos, ¿cuál de los tres es verdadero? Los tres y ninguno. Hay millones de verdades porque hay millones de ángulos, y cuando hay millones de verdades no hay la verdad, simplemente la verdad no existe. Lo que existe es el punto de vista de cada uno. Entonces, si viene un budista y nos dice que Dios es un óvalo, y viene un maometano y nos dice que no, Dios es una circunferencia, o viene un judío y nos dice no, Dios es una línea recta, ¿quién tiene la verdad? Ninguno. La verdad no existe. Para nosotros, para los andinos, lo único que existe es la realidad, el Pacha. Nosotros no estamos ante este problema observador, que es, no, nosotros estamos dentro, formamos parte de la realidad, formamos parte del Pacha. Y el Pacha es un concepto que no existe en Occidente. Occidente ya en esa mentalidad de dividir y gobierna, todo lo ha dividido, ha creado las especialidades. Por eso hay un antropólogo, un minero que es un genio, pero es un inútil a la hora que se da la literatura, o un doctor que es un médico y simplemente ni sabe qué cosa es un equinoccio, porque así es, pues siempre se divide, se fracciona. Pero para nosotros no. Ellos han fraccionado, por ejemplo, el espacio y el tiempo como dos conceptos totalmente distintos y separados. Para nosotros el espacio y tiempo es uno solo, siempre fue. Einstein nos dio la razón. Con todas sus teorías, en realidad está diciendo lo mismo que siempre dijimos nosotros, que el espacio y el tiempo es una sola cosa. Ellos han hecho los grandes errores como convertir al tiempo en espacio. Esto, la esfera de un reloj, es un espacio, ¿sí o no? Ahí lo han metido al tiempo, dentro de un espacio. Por eso no entendemos nada. Mientras no entendamos que espacio y tiempo es una sola cosa y que nosotros estamos dentro de ello, nunca se va a entender cuál es el equilibrio y nunca se va a entender que no existe la verdad, lo que existe es la realidad. Ahí dentro de la realidad está nuestro pensamiento andino. Si hace 4.000, 5.000 años nosotros entrábamos a algunos de los templos de ellos, ya sea sumerios, caldeos, egipcios, la cultura judía cristiana es una mezcolanza de todos ellos, ha chapado un poquito de cada uno y toda esa mezcolanza ha hecho sus creencias. Bueno, pero el problema no es ese. Si entramos a sus templos, ¿qué encontramos? Estos son los dioses antropoformizados, zooformizados, o estatuas de sátrapas que se creían dueños del mundo, etcétera, etcétera. En esa misma época, hace 5.000 años, que había en nuestros templos. Este es el templo más antiguo de Amerindia hasta ahora. Desgraciadamente se ha subido mucho, no se ve la parte de abajo. Entramos al templo de Kotosh, no hay nada. Lo único que hay son dos antebrazos cruzados debajo de esta hornacina trapezoidal. Eso es todo lo que hay. No hay personas, seres, dioses, animales, nada. Solamente dos antebrazos cruzados. No sé si se puede achicar un poquito la imagen. Bueno, un poco complicado. Si el dibujo del altar del Coricancha, que es la síntesis perfecta de toda nuestra cosmovisión, esto es una enciclopedia. ¿Se imaginan todo lo que hay? Es así impresionante. Sí, nuestros jamautas fueron genios de la síntesis. Como en cosas tan simples pueden haber sintetizado tanta sabiduría. Una sabiduría que nos recuerda los versos de Neruda, ¿no? Cuando decía, eres clara como una lámpara y simple como un anillo. Así es nuestra sabiduría. Hay 3, 4 piedritas humildes, está explicado 80 eventos astronómicos. Porque la sabiduría es así, es simple y sencilla.
En cambio, estas soberbias occidentales es impresionante, no caben en su soberbia. Esta iconografía podemos entender que es la misma que hemos visto anteriormente. Si observan y analizan y relacionan, van a ver que si estos antebrazos cruzados que hay en Kotosh los comparamos con el dibujo de altar de Coricancha, estamos viendo lo mismo. La hornacina y los brazos cruzados es la misma estructura porque es el mismo concepto. Hay mil cosas más que no las vamos a... Kotosh, estamos hablando de 3000 a.C. Acá estamos en Sechín, en la costa norte del Perú. Acá estamos en 1700 a.C. O sea que ya han pasado 1300 años. Traten de pensar cuánto es 1300 años. Es un montonón de tiempo. La cultura invasora judeo-cristiana recién tiene 2000 años. Acá esto es 1300 después de Kotosh. Encontramos los mismos antebrazos cruzados. ¿Por qué se repite? Y lo vamos a encontrar hasta ahorita. Todo el tiempo están presentes. ¿Por qué? ¿Qué cosas son los antebrazos cruzados? Si ustedes, aplicando la ciencia de la observación, la metodología de la correlación, observan esto, van a darse cuenta de una serie de detalles, pero uno de ellos es que los 2 pulgares están allá hacia la mano derecha. ¿Qué cosa nos indica eso? Que una palma de la mano está para arriba y la otra palma de la mano está para abajo. Si los 2 estuvieran hacia abajo o hacia arriba, los 2 pulgares estarían hacia afuera, los 2 pulgares estarían hacia adentro. Pero acá no, están los 2 hacia la derecha, porque una palma está para arriba y la otra palma está para abajo. La prueba máxima, hay muchísimas pruebas de la ley de Leibniz, porque estamos hablando de la ley de Leibniz, y de eso es el tema de la conferencia, pero si no les presento lo primero, ¿cómo van a creer lo que sigue? Estamos hablando de una ciencia. La primera parte es probado que nosotros tenemos ciencia y desarrolladísima. Entonces tenemos derecho a hablar de la ciencia de la semiótica. Una palma para arriba y la otra para abajo nos está explicando la ley de Leibniz o de la reciprocidad. Porque la palma... Y de derecha para izquierda. Vamos a ver si la podemos manejar o si no la vas cambiando. Yo te aviso. Qué raro que sean estas cabezas. La ley de la reciprocidad dice Janira Hatukasaksa Nairakataksa Chuyañagua, que una traducción rápida quiere decir: para recibir primero hay que dar. Nadie tiene derecho a recibir si antes no ha dado. Es la única ley, el único mandato, el único mandamiento que ha habido durante miles de años en nuestra cultura amerindia. Ustedes piensen por un segundo cómo sería la sociedad, cómo sería este planeta y sus naciones si todos cumplieran con esa ley. Primero tienes que dar y después recién tienes derecho a recibir. Estamos dominados por una cultura que funciona al revés, que lo que trata es de chapar, robar, quitar, agarrar, tomar, nunca de dar, únicamente de quitar y recibir. Una cultura que presenta 10 mandamientos que no han servido para nada. Vean los periódicos, párense delante de un puesto de periódicos, vean la televisión. Todas son guerras, muertes, drogas, maldad. Sí, faltan sustantivos y adjetivos. Ese es el resultado de los 10 mandamientos. El mismo Yoshua Galileo en su sabiduría decía: por sus frutos los conoceréis.
mandamientos. En el periódico, en las noticias, en las revistas, en todo. Nosotros no tuvimos esa soberbia de 10 mandamientos, uno nada más. Para recibir primero hay que dar. Acá estamos en el 1700 antes de Cristo. Este es el esquema de cómo funciona, porque los antebrazos están cruzados sobre el ombligo, no sobre el pecho, que a veces entierran a los muertos así, o ponen a los santos, qué sé yo, no. Porque el ombligo es el centro del equilibrio. En el ombligo, los que por ahí algo han estado aprendiendo en las escuelas esotéricas saben la importancia de toda esta zona, por muchas razones. Bueno, quienes estamos lo saben. El equilibrio está representado de muchas formas, pero siempre el ombligo es semióticamente la expresión del equilibrio. Nuestras ciudades que estaban ordenadas de acuerdo a un plan, a un proyecto eterno internacional dentro de una misma línea geodésica que era la ruta de Urajocha. Curiosamente, todos sus nombres tienen connotaciones del ombligo. Por ejemplo, una de las más antiguas, que es Oruro de Bolivia, Curudo es ombligo. Más arriba, una de las connotaciones de los diferentes nombres que ha tenido Tiahuanaco, Paipicala, la piedra del centro, también es ombligo. Suben más arriba y van a encontrar el Cosco, también es ombligo. Y más arriba, Chavín, Chaupín es el centro de su centro. Entonces siempre el concepto de ombligo, no por ombligo en sí, sino porque es el centro del equilibrio, es sumamente importante, y por eso es que el cruce se hace sobre el ombligo. Y además, los dos antebrazos cruzados, ustedes están viendo, son un cuadrado con las dos diagonales. Estamos acá en Bolivia, en Chayapata. Esta es la estela de Chayapata. Es una especie de piedra de la Roseta, algo así. Es largo de explicar, pero algo así es. Pueden ver, ahí están los codos, claramente, los antebrazos, el cuadrado con sus dos diagonales, la cruz cuadrada, que obviamente ya rápidamente, aunque sea, pero ya han visto cómo se origina y lo importante que es el cuadrado original cuando sale hacia afuera, etcétera, etcétera. Todo esto está explicado en el libro de Alaini. Bueno, por acá están quedando creo que 6 o 8 o 10 libros, no sé. Préstenselo, pues. Saquen copias, todas las copias que quieran. Difundan la cosa, difundan la idea. Ahí está explicado todo esto. ¿Qué pasa por ahí? Obviamente no estamos abusando de la paciencia, del tiempo de nadie. Todos están libres, que se sale, se va. Si se la pierden, bueno, se la pierden, ¿no? El que se queda sale premiado, el que se va pierde. Algo que no se entiende es cómo nuestra cultura funciona.
Acá nosotros que no, Miguel se pasó su tiempo, le pasan unos papelitos cuando está sentado en la mesa y la hora, que vea que así. En las comunidades no hay eso. En las comunidades se comienza una asamblea, una reunión, sin tiempo para terminar. Si se acaba en 2, 3 horas, bueno, si son 8 horas, bueno, si hay que hablar 3 días, se habla 3 días y nadie se mueve. Esa es la manera de llegar al consenso. Nosotros funcionamos porque el horario, que así, que otro. Bueno, acá es una reunión andina, el que quiere puede irse, ¿no? Pero no es que estemos abusando del tiempo, sino se está sintetizando muchísimo, tremendamente la síntesis que estoy haciendo, pero si no se entiende la correlación entre los diferentes puntos, no se entiende nada. O sea, muchas veces hay la necesidad de tener que tocar puntos que aparentemente no tienen nada que ver con el tema. ¿Ya está la cosa? ¿Quién estaba arreglando eso? ¿Ya está ya? ¿No qué? Bueno, en lo que vamos un ratito arreglando eso, tiene que haber preguntas, ¿no? Tiene que haber preguntas porque tienen que practicar el aire, pues. Yo les estoy dando, bueno, lo que he podido más o menos entender. Ustedes tienen que pagar haciendo preguntas, porque cuando uno más aprende es cuando a uno le hacen preguntas. Ahí la computadora quiere hacer preguntas difíciles, ¿no? Así es que, a ver, vayan. ¿Sí? Bueno. A ver, si no hay ninguna pregunta, esto va a parecer que se murió. Primero dar un aplauso y a ver ahora un cambista que cambie los aplausos en dólares. Esa es una buena solución. Maestro, sí, dígame. Tengo una curiosidad. ¿Cuántos años de su vida ha dedicado a esta investigación? Todos, porque lo que un ser humano hace o deja de hacer comienza en el momento que nace. Ya ahí se está gestando preguntas, respuestas, acciones, actitudes. Yo creo que esa sería la respuesta que daría cualquiera si realmente ha tenido una vida consciente, es decir, si no ha vivido por vivir, si no le han sucedido las cosas, si no ha tratado de lograr las cosas, que es distinto, ¿no?